Imagina descubrir una tumba donde todo lo que sabías sobre la muerte y el más allá se invierte por completo. Una cámara funeraria donde el sarcófago no reposa en el suelo, sino que cuelga suspendido del techo, desafiando 3000 años de tradición egipcia. En el Valle Occidental, esa región menos explorada que se extiende al oeste del famoso Valle de los Reyes, un equipo internacional de arqueólogos ha realizado uno de los descubrimientos más perturbadores de las últimas décadas. No se trata de otro faraón perdido ni de tesoros dorados, sino de algo mucho más inquietante. Una tumba que parece contradecir todo lo que creíamos saber sobre las creencias funerarias del antiguo Egipto. La historia comienza en octubre del año pasado, cuando las excavaciones rutinarias en una zona aparentemente vacía del valle revelaron la entrada a una estructura subterránea completamente inesperada. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta tumba fue sellada de manera diferente a cualquier otra conocida hasta ahora. El primer indicio de que algo extraordinario aguardaba en el interior llegó cuando los investigadores notaron que la entrada no seguía el patrón descendente típico de las tumbas reales. En lugar de dirigirse hacia las profundidades de la tierra, los corredores parecían ascender ligeramente, creando una sensación perturbadora en quienes se adentraban en ella. Dr. Hassan Mahmoud, uno de los primeros en acceder a la cámara principal, describió el momento del descubrimiento como algo que le heló la sangre. Al iluminar el techo de la cámara funeraria con su linterna, sus ojos se encontraron no con las típicas representaciones de Nut, la diosa del cielo nocturno, sino con un sarcófago de granito negro suspendido a 3 metros de altura, sujeto por un sistema de cadenas y contrapesos que había permanecido intacto durante milenios. Pero la inversión del sarcófago no era el único elemento perturbador. Las paredes de la cámara están cubiertas de inscripciones jeroglíficas que hablan del camino hacia el cielo desde abajo. Una frase que no aparece en ningún texto funerario conocido del antiguo Egipto. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que estas inscripciones podrían representar una corriente religiosa alternativa que desafiaba las creencias ortodoxas sobre el viaje del alma hacia el más allá. La datación preliminar sitúa esta tumba durante el periodo del Reino Nuevo, probablemente durante la dinastía 18 o 19, cuando el Valle de los Reyes estaba en su apogeo. Sin embargo, el estilo arquitectónico y las técnicas de construcción empleadas no coinciden con ningún patrón conocido de esa época. Los bloques de piedra caliza utilizados en las paredes muestran un trabajo de cantería extraordinariamente preciso, con juntas tan perfectas que no es posible introducir ni siquiera una hoja de papel entre ellas. El sistema de suspensión del sarcófago representa por sí mismo un enigma de ingeniería antigua. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado un mecanismo de poleas y contrapesos elaborado con una aleación de bronce que no corresponde a la metalurgia típica del periodo. Los análisis metalúrgicos revelan la presencia de elementos que no se utilizaban comúnmente en el antiguo Egipto, lo que plantea interrogantes sobre el origen y la procedencia de estos materiales. Las inscripciones murales narran la historia de un personaje conocido como el Invertido, un sacerdote que, según los textos, rechazó la tierra y eligió el aire como su morada eterna. Los jeroglíficos describen rituales funerarios completamente opuestos a las tradiciones egipcias. En lugar de momificar el cuerpo para preservarlo en la tierra, el Invertido habría optado por una forma de preservación que lo mantuviera flotando entre los mundos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el sarcófago contiene efectivamente restos humanos, aunque su estado de conservación es anómalo. Las tomografías realizadas a través de la piedra revelan la presencia de un cuerpo momificado, pero las vendas que lo envuelven parecen estar impregnadas de sustancias que no corresponden a los materiales de embalsamamiento tradicionales. Lo más inquietante de todo es que el cuerpo parece haber sido momificado en posición invertida. Mientras que todas las momias conocidas del antiguo Egipto yacen boca arriba con los brazos cruzados sobre el pecho, los análisis sugieren que este individuo fue preservado cabeza abajo, con los brazos extendidos hacia lo que habría sido el suelo de la cámara. La simbología presente en las paredes refuerza esta inversión conceptual. En lugar de las típicas escenas del Libro de los Muertos, que muestran el viaje del alma hacia el inframundo, estas pinturas representan un ascenso continuo. Las figuras parecen elevarse desde la parte inferior de las paredes hacia el techo, donde se encuentran con representaciones de divinidades que no aparecen en el panteón egipcio tradicional. Hay registros jeroglíficos,
iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta tumba pudo haber sido el centro de un culto secreto que operaba en paralelo a la religión oficial. Los textos hacen referencia a los seguidores del camino ascendente, un grupo que aparentemente creía que la muerte no era un descenso hacia el inframundo, sino una elevación hacia los cielos. El análisis de los pigmentos utilizados en las pinturas murales ha revelado otra sorpresa. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que ciertas secciones de la decoración fueron añadidas siglos después de la construcción original de la tumba. Esto sugiere que el sitio pudo haber sido utilizado de manera continuada por diferentes generaciones de este culto misterioso. Los objetos funerarios encontrados en la cámara también desafían las convenciones. En lugar de los típicos vasos canopos que contenían los órganos del difunto, se han encontrado recipientes sellados que contenían aire, literalmente frascos de cerámica herméticamente cerrados que, según los análisis, fueron llenados con aire y sellados hace más de 3000 años. La preservación de estas muestras atmosféricas antiguas ofrece una ventana única a la composición del aire en el antiguo Egipto, pero también plantea preguntas sobre el propósito ritual de conservar el aliento del difunto. La investigación del sitio ha revelado también la presencia de un sistema de ventilación extremadamente sofisticado. Una red de conductos conecta la cámara funeraria con la superficie, pero no de manera directa. Los conductos serpentean a través de la roca, siguiendo patrones que parecen corresponder a constelaciones específicas del cielo nocturno egipcio. Cuando el aire circula por estos conductos, produce sonidos que han sido descritos por los trabajadores como susurros ancestrales. Los arqueólogos que descendieron por primera vez a esta cámara subterránea notaron algo inmediatamente: el silencio no era normal. Mientras que las excavaciones típicas del Valle de los Reyes están llenas de los sonidos habituales de la investigación, aquí cada paso resonaba de forma extraña, como si el propio espacio alterase la acústica de manera imposible. Pero lo verdaderamente desconcertante comenzó cuando los equipos de medición electromagnética detectaron anomalías en los instrumentos. Las brújulas giraban sin control cerca del sarcófago suspendido, y los dispositivos de medición GPS perdían la señal de forma sistemática al adentrarse en la cámara principal. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, estas interferencias no tienen precedentes en décadas de excavaciones en la región. Los análisis del aire conservado en aquellos recipientes sellados revelaron composiciones atmosféricas que no coinciden con las muestras de hielo polar de la misma época. La concentración de ciertos gases nobles era significativamente diferente, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular sobre rituales que implicaban la quema de materiales desconocidos durante las ceremonias de El Invertido. La datación por carbono 14 de los materiales orgánicos encontrados en la tumba presenta inconsistencias que han desconcertado a los laboratorios internacionales. Diversas muestras del mismo estrato arqueológico arrojan fechas que difieren en varios siglos, como si diferentes elementos de la cámara hubieran existido en tiempos distintos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que esta discrepancia temporal no se puede explicar con los métodos de datación convencionales. El sistema de poleas que sostiene el sarcófago presenta otra peculiaridad inquietante. Los ingenieros que han estudiado el mecanismo aseguran que el peso del sarcófago de granito debería haber hecho que las cadenas se rompieran hace milenios. Sin embargo, las aleaciones utilizadas mantienen una resistencia que supera a algunos metales modernos. Los análisis metalúrgicos han identificado trazas de elementos que no se encuentran de forma natural en Egipto, sugiriendo conexiones comerciales o conocimientos técnicos que van mucho más allá de lo que se creía posible para la época. Las inscripciones jeroglíficas que cubren las paredes contienen símbolos que no aparecen en ningún diccionario de escritura egipcia. Algunos de estos signos parecen representar conceptos que no tenían equivalente en el lenguaje faraónico tradicional, palabras que podrían traducirse como antigravedad o inversión temporal. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que estos términos podrían indicar un nivel de comprensión física del universo completamente inesperado para una civilización de hace 3000 años. El aspecto más perturbador de las pinturas murales son las representaciones de lo que los textos llaman los caminantes del aire. Estas figuras humanoides aparecen flotando sin apoyo aparente, con los pies dirigidos hacia arriba y las manos extendidas hacia el techo de la cámara. Sus rostros muestran expresiones de éxtasis, como si hubieran alcanzado un estado de conciencia superior a través de la inversión de su relación con la gravedad. Los papiros encontrados en cámaras adyacentes describen rituales de iniciación, donde los seguidores del culto practicaban algo llamado la suspensión del alma. Según estos textos, los iniciados debían permanecer colgados boca abajo durante periodos prolongados hasta alcanzar visiones de lo que denominaban el mundo superior.
Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estas prácticas podrían haber inducido estados alterados de conciencia similares a los reportados en algunas tradiciones místicas orientales. La momia de El Invertido presenta características de preservación que desafían toda lógica científica. Las técnicas de rayos X han revelado que los órganos internos no fueron extraídos según el proceso tradicional. En su lugar, parece que fueron tratados con sustancias químicas que los mantuvieron en su lugar original, pero en un estado de conservación perfecto. El corazón, que según la tradición egipcia debía permanecer en el cuerpo para el juicio de Osiris, ha sido encontrado en la posición opuesta, como si hubiera sido quirúrgicamente reubicado. Los vendajes que envuelven el cuerpo están impregnados con resinas que contienen compuestos orgánicos no identificados. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado la presencia de alcaloides que podrían haber tenido propiedades psicoactivas, sugiriendo que incluso en la muerte, el invertido estaba preparado para continuar sus viajes a estados alterados de conciencia. El suelo de la cámara funeraria presenta grabados en forma de mandala que se extienden en círculos concéntricos desde el punto directamente debajo del sarcófago suspendido. Estos patrones geométricos incorporan elementos de astronomía egipcia, pero organizados de manera inversa. Las constelaciones aparecen reflejadas, como si el creador de estos diseños hubiera estado observando el cielo nocturno desde una perspectiva imposible. Los conductos de ventilación revelan una ingeniería acústica deliberada. Cuando el viento del desierto sopla a través de ellos durante ciertas épocas del año, se genera una frecuencia sonora específica que los análisis han determinado estar en el rango de los infrasonidos. Estas frecuencias, imperceptibles para el oído humano, pueden inducir sensaciones de presencia sobrenatural y estados de alteración emocional. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que este efecto era completamente intencional. Los objetos personales encontrados junto al sarcófago incluyen instrumentos que no corresponden a ninguna función conocida en los rituales funerarios egipcios. Hay dispositivos de metal que parecen diseñados para medir o manipular campos magnéticos, así como cristales tallados con precisión microscópica, que podrían haber servido como elementos de enfoque para prácticas de meditación o concentración mental. El descubrimiento más reciente, realizado apenas hace 2 meses, ha añadido una nueva dimensión al misterio. Los arqueólogos encontraron una cámara secreta conectada a la principal a través de un túnel que solo es visible cuando se observa el techo con luz ultravioleta. Esta nueva cámara contiene lo que parece ser un laboratorio alquímico completo, con hornos de fundición, recipientes de cristal y tablas de anotaciones que describen experimentos con materiales y procesos que no deberían haber existido en el antiguo Egipto. Los registros de temperatura de la cámara muestran fluctuaciones inexplicables. Durante las noches de luna nueva, la temperatura en el interior desciende varios grados por debajo de la temperatura exterior del desierto, un fenómeno que contradice todas las leyes de la termodinámica conocidas. Los sensores colocados cerca del sarcófago suspendido registran las variaciones más extremas, como si el propio ataúd fuera una fuente de enfriamiento. El análisis de partículas microscópicas en el aire de la cámara ha detectado polen de plantas que no crecían en Egipto hace 3000 años, sino en regiones del Himalaya. Esto sugiere conexiones geográficas y comerciales que redefinen completamente nuestra comprensión de los intercambios culturales en la antigüedad. La pregunta que mantiene despiertos a los investigadores no es solo quién fue el invertido, sino qué conocimientos poseía que le llevaron a rechazar 3 milenios de tradición religiosa para crear algo completamente nuevo. En un mundo donde la muerte significaba un descenso hacia el reino de Osiris, este personaje eligió el camino opuesto, hacia arriba, hacia lo desconocido. Y quizás lo más inquietante de todo es que su tumba sugiere que, de alguna manera, su apuesta funcionó. Hace 3 meses, los trabajadores del Valle Occidental dejaron de dormir bien por las noches, no por el calor del desierto o la dureza del trabajo, sino por lo que estaban encontrando en una tumba que desafía todo lo que sabemos sobre el antiguo Egipto. La investigación, que comenzó como una rutina arqueológica, más ha destapado una caja de Pandora que está obligando a los científicos a replantearse conceptos fundamentales sobre las creencias funerarias egipcias. Lo que inicialmente parecía una estructura convencional ha resultado ser el centro de operaciones de una hermandad secreta que desarrollaba prácticas completamente opuestas a la religión oficial faraónica. Los primeros indicios de que se enfrentaban a algo extraordinario llegaron cuando el equipo de limpieza reportó fenómenos que no sabían cómo explicar. Los trabajadores locales hablaban de luces que se movían por los corredores sin fuente aparente,
siempre ascendiendo hacia el techo de las cámaras. Algunos describen destellos azulados que emergen del granito negro del sarcófago, suspendido durante las primeras horas de la madrugada. Las mediciones electromagnéticas han registrado pulsos de energía que se intensifican durante determinadas configuraciones astronómicas, según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Estos pulsos siguen un patrón que coincide con la posición de Sirio, la estrella más importante en la cosmología egipcia, pero de manera invertida. Cuando Sirio alcanza su punto más bajo en el horizonte, la actividad electromagnética en la tumba se dispara. El análisis de los escritos encontrados en el laboratorio alquímico ha revelado que el invertido no era simplemente un sacerdote rebelde, sino el líder de una red de conocimiento que se extendía mucho más allá de las fronteras egipcias. Los papiros contienen correspondencia con personajes de Mesopotamia, India y regiones del África subsahariana, describiendo intercambios de fórmulas químicas y técnicas de alteración de conciencia que sugieren un nivel de comunicación internacional completamente desconocido para la época. Uno de los documentos más perturbadores describe experimentos con lo que traducen como la sangre de las estrellas, una sustancia líquida que aparentemente era extraída de meteoritos y utilizada en rituales de transformación corporal. Estudios publicados en revistas especializadas como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que esta sustancia podría haber contenido elementos radiactivos que alteraban el estado de conservación de los tejidos orgánicos. Los análisis espectroscópicos de residuos encontrados en los recipientes del laboratorio han identificado compuestos que no deberían poder formarse mediante la química disponible en el antiguo Egipto. Entre ellos, cristales de una estructura molecular que los científicos modernos han conseguido sintetizar únicamente en laboratorios de alta tecnología durante la última década. Pero la revelación más impactante llegó cuando los investigadores consiguieron descifrar una serie de tablillas de arcilla que describen el proceso completo de lo que el invertido llamaba la gran inversión. Según estos textos, el sacerdote había desarrollado un método para mantener la conciencia activa después de la muerte física, pero no en el inframundo egipcio tradicional, sino en lo que denominaba el reino superior de los que caminan con las estrellas. El proceso implicaba una preparación que duraba años. Los candidatos debían someterse a periodos prolongados de ayuno, consumir preparados a base de plantas que inducían visiones, y practicar técnicas de suspensión que les permitían experimentar estados similares a la muerte clínica controlada. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado que estas prácticas podrían haber provocado cambios neurológicos permanentes que alteraban la percepción del espacio y el tiempo. Las pinturas de la cámara secreta muestran el desarrollo progresivo de estos experimentos. En las secciones más antiguas, las figuras aparecen realizando rituales convencionales, pero conforme avanzan hacia las zonas decoradas posteriormente, las imágenes se vuelven cada vez más extrañas. Las últimas pinturas muestran seres humanos que parecen haberse transformado en algo diferente, con proporciones corporales alteradas y capacidades que desafían las leyes físicas conocidas. Los restos óseos encontrados en cámaras auxiliares presentan modificaciones que han desconcertado a los antropólogos forenses. Diversos trabajos académicos coinciden en que algunos huesos muestran densidades minerales imposibles para la época, como si hubieran sido tratados con procesos de endurecimiento artificial. Otros esqueletos presentan elongaciones en las extremidades que sugieren prácticas de modificación corporal extrema llevadas a cabo durante décadas. El sistema de canales que conecta las diferentes cámaras ha revelado una red de comunicación acústica que permitía a los miembros del culto mantener contacto constante durante sus experimentos. Los conductos están diseñados para amplificar susurros y transmitirlos a distancias considerables, pero únicamente cuando las personas se comunican desde posiciones invertidas. La acústica no funciona si los participantes hablan en posición normal. Los objetos metálicos encontrados incluyen dispositivos que parecen haber sido utilizados para manipular campos magnéticos locales. Algunos egiptólogos proponen que estos instrumentos podrían haber servido para crear condiciones que alteraban la percepción sensorial de los participantes en los rituales, generando sensaciones de levitación o desplazamiento espacial sin movimiento físico real. El análisis químico de las sustancias preservadas en los recipientes ha identificado compuestos psicoactivos derivados de plantas que no crecían en Egipto, confirmando las conexiones comerciales internacionales del grupo. Entre ellos, alcaloides procedentes de hongos del Himalaya y extractos de cortezas amazónicas que no deberían haber llegado al norte de África hasta la época de las grandes exploraciones marítimas. Los registros astronómicos tallados en las paredes indican que el invertido y sus seguidores habían desarrollado un calendario diferente al egipcio oficial.
Su sistema se basaba en ciclos lunares invertidos, donde las fases de la luna se contaban en orden opuesto al convencional. Durante las lunas nuevas, periodo que los egipcios tradicionales consideraban de mínima actividad espiritual, este culto realizaba sus ceremonias más importantes. Las tomografías más recientes del sarcófago suspendido han revelado que la momia contiene elementos internos que no deberían estar presentes en un proceso de embalsamamiento convencional. Hay registros estratigráficos que apuntan a la presencia de pequeños objetos metálicos distribuidos por todo el cuerpo, posiblemente insertados durante el proceso de momificación para crear algún tipo de red interna de conductividad. El descubrimiento más reciente ha sido una segunda cámara oculta, localizada directamente debajo del sarcófago suspendido. Esta cámara, que permanecía sellada hasta hace pocas semanas, contiene lo que parece ser una réplica exacta de la cámara superior, pero construida en orientación invertida. Es como si los constructores hubieran creado un mundo espejo donde todo funciona de manera opuesta. En esta cámara inferior, los investigadores han encontrado evidencias de que los rituales continuaron mucho después de la muerte del invertido. Los restos de velas, ofrendas y escritos sugieren que sus seguidores siguieron utilizando el espacio durante generaciones, manteniendo vivo el culto y desarrollando las prácticas hasta niveles cada vez más extremos. Los trabajadores locales que participan en la excavación han comenzado a reportar sueños extraños desde que se abrió la cámara inferior. Varios han descrito visiones idénticas. Se ven a sí mismos caminando por los corredores de la tumba, pero todo está invertido. El techo se ha convertido en el suelo, y ellos caminan sobre lo que antes era aire, mientras observan cómo el sarcófago flota no hacia arriba, sino hacia abajo, en una gravedad que funciona al revés. La pregunta que obsesiona a los investigadores ya no es solo qué hacía este culto, sino si realmente consiguieron lo que buscaban. Porque cada nueva evidencia sugiere que el invertido y sus seguidores no solo creían en la posibilidad de invertir las leyes de la muerte, sino que podrían haber encontrado la manera de hacerlo real. Y la prueba más inquietante de todas llegó la semana pasada, cuando las cámaras de seguridad nocturnas captaron algo que nadie se atreve aún a explicar públicamente. Durante exactamente 3 minutos a las 2:37 de la madrugada, el sarcófago suspendido pareció moverse ligeramente, como si algo en su interior hubiera decidido que llevaba demasiado tiempo esperando cabeza abajo y fuera hora de despertar.